de su vida, prácticamente lo que tenemos es que Jesús estaba siendo juzgado. Había sido juzgado por Sanedrín, fallaron culpables porque dijeron es blasfemo. Ha dicho que es el Hijo de Dios y por lo tanto es una blasfemia. Luego fue pasado a Pilato y Pilato no lo hallaba culpable y se lo mandó a Herodes. Y Herodes dijo, bueno, ¿cuál es su origen? Bueno, este es un Galileo, mándenselo nuevamente a Pilato que lo juzgue. Y Herodes se alegró a ver a Jesús porque había oído acerca de su predicación y de los milagros que hacía y se alegró al verle. Pero Jesús no respondió ninguna de sus preguntas. Entonces, cuando llegó a Pilato, en el Evangelio de Lucas, dice que Pilato tenía miedo a estar juzgando a Jesús. Su mujer se lo había advertido, no te metas con ese hombre, que yo he tenido grandes pesadillas, ¿verdad?, al oír acerca de ese hombre. Ese hombre no es un hombre común, no es un hombre corriente. Ahora entonces, y Pilato no halló cómo hacer, por miedo entregó a Jesús. Y al soltar a un criminal, a un culpable, a un homicida, a un revoltoso, a un ladrón que merecía el castigo, decidió soltarlo, dejarlo libre y condenar a Jesús y entregarlo en manos de los soldados para que lo azotaran y lo dejaran todo golpeado. Ahí más o menos estamos. Este Pilato se lavó las manos y dijo, bueno, yo no soy culpable de la sangre de este hombre, cuando se lavó las manos, pero entonces vemos que realmente sí era culpable. Aunque el plan de Dios era ese, era culpable porque sabía que por envidia lo estaba entregando. También Pilato sabía que él al lavarse las manos estaba como justificándose, pero la gente, los judíos dijeron que la sangre de ese varón caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una gran ignorancia, ¿no? Y el gran deseo de muerte lo llevó a proferir palabras como estas que en el año 70 se revirtieron. Se vino un juicio sobre ellos en el año 70, destruyendo a Jerusalén y a mucha gente de Israel. Los hijos fueron castigados y la sangre de este inocente había caído sobre ellos, pero el plan de Dios se estaba cumpliendo. El plan de Dios era que un justo muriera por los injustos. El culpable merecía ser castigado, pero Jesús dijo, bueno, yo recibiré el castigo de toda la humanidad, de todos los culpables. Yo recibiré el castigo que merece todo el mundo. Entonces Jesús estaba sometiendo al plan de Dios, porque el plan de Dios era que ustedes, hermanos, siendo pecadores, fueran salvos por Él. Y todos nosotros, ¿verdad? Toda la humanidad tiene la misma oportunidad que Cristo estaba dando en la cruz del Calvario para todos. Él estaba muriendo por todos ahí para salvar al mundo. Y en el caso de Barrabás, aunque era culpable, se estaba cumpliendo que un inocente iba a morir por este culpable. Y nos encontramos que Jesús fue entregado en manos de los soldados romanos. En el versículo 16 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Imagínense, hermanos, fue entregado a una compañía de soldados, hombres rusos
rústicos acostumbrados a castigar. Pero lo que Marcos nos va a narrar aquí en este pasaje, más que todo, es la burla de la gente. A partir de que fue entregado a los soldados romanos, a partir de ahí empieza la burla. Y uno podría decirse, bueno, ¿qué trascendencia tiene la burla, la mofa? ¿Verdad que nadie se siente cómodo cuando se burlan de uno? Cuando se burlan de uno, uno no se siente cómodo. Se siente, bueno, muy mal. Es decir, se hieren los sentimientos, las emociones. Y bueno, uno dice, bueno, qué tremendo. Ahora entonces, y aquí iba a empezar la burla para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, la burla para el Creador de todos, la burla para aquel que sostiene todo, la burla para aquel que estaba salvando al mundo, pero que la gente no lo creía ni lo concebía realmente. Entonces, dice en el versículo que se lo entregaron a una compañía de soldados. Inmediatamente, ¿qué hacen los soldados? Veamos en el versículo 17, dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Ahora, y uno podría decir, ¿qué de malo tiene esto que pasó aquí? Fíjense bien, la otra vez me contaba una señora anciana que sacaron aquí en una coronación de reina aquí en Chapeltic, y la sacaron en una carroza, y la gente decía, ¿verdad? Miren la fulana, ¿verdad? La han sacado de reina, miren qué bonita se mira la viejita. Y entonces, pero en tono de burla, yo pero les digo, hermanos, a esas ancianas, si les dicen que se suban una carroza, no se suban, es para servir de burla de la gente. Yo creo que los hermanos no van a someterse a una cosa de esa, ¿verdad? Pero como hay creyentes de repente resbalosos que les gusta el mundo, ¿verdad? Entonces, y quisieran ir tirando besitos ahí, ¿verdad? En la casa. Ahora entonces, pero la anciana me decía, estaba arrepentida, Señor, me dice, de haber participado en eso, que lejos de ser algo agradable, que según el propósito era exaltar a la persona, la gente se burló. Y la señora se sentía mal. Y mire, me da tanta vergüenza que desde ese día no salgo ya a andar paseando por el parque ni mercado. Porque la gente siempre que lo ve a uno se ríe. Entonces, uno podría decir, ¿qué de malo tiene que hayan puesto un manto a Jesús y una corona de espinas y que lo saludaran como un rey? Pero era una burla. Le pusieron un manto viejo de un soldado que estaba todo desteñido ya. Agarraron un pedazo de una caña, ¿verdad? Se la pusieron como cetro y la corona era una corona de espinas. Hermanos, no era tanto el dolor que producían las espinas en la cabeza, sino más bien la profundidad que era que aquel que merecía la honra, aquel que merecía ser exaltado, estaba poniéndose lo más bajo y vil, ¿verdad? Los soldados no lo hacían para darle honor y lo saludaban como un rey, porque por eso precisamente estaba siendo castigado, porque ese era el crimen de Jesús. Pero la gente no estaba reconociendo realmente que era el rey.
el verdadero rey. Simplemente era una burla. Ahora entonces, y dice que en el versículo 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Ahora entonces, cuando le decimos a la gente, mire, la salvación es por gracia, la gente dice, qué fácil eso, ¿verdad? No tiene ningún chiste, ningún sentido de la gente que la salvación sea por gracia, porque pues, qué fácil eso, qué fácil es salvarse, hermanos. No entiende la dimensión que tuvo esto, de que el Hijo de Dios fuera castigado tan duramente. Vamos a Isaías capítulo 50. Me gustaría que leyéramos un versículo ahí. Miren lo que estaba cumpliéndose en este momento. Estaba cumpliéndose algo tremendo, ¿verdad? En la vida de Jesús. Versículo 8. Isaías 50, versículo 8. Bueno, dice el versículo 8: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Entonces vemos aquí, era una burla de la gente, y proféticamente se estaba cumpliendo. Y dice, bueno, vemos aquí el maltrato de alguien que estaba dando su vida por los culpables. Y dice, ¿quién se acercará a mí? Es más, en algunas versiones dice que estaban descargando lo terrible y lo tremendo que era el castigo hacia Jesús. En el capítulo 53, versículo 5, dice, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, hermanos, vemos aquí que en el versículo 50, en el 5 del capítulo 53, entonces vemos puramente que estaba siendo castigado por nuestras rebeliones. Ahora entonces Jesús tenía que tener esa paciencia de soportar el martirio y el castigo de todos ellos. Y ya había proclamado anteriormente que iba a ser maltratado por los principales sacerdotes y por las autoridades. Entonces vemos aquí que el problema grande que estaba recibiendo Jesús y las consecuencias que estaba viviendo de las burlas no era algo que Jesús podría decir, pues dejen de hacerlo. Él dice que fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Si nos hubieran criticado a nosotros, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Si nos hubieran maltratado a nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos estado en esa condición, ¿qué hubiéramos hecho nosotros?
la vieja naturaleza, la carne, inmediatamente reacciona. Como les he contado aquí, ¿verdad? Aquella mujer que le dijeron, vos sos una estúpida, apócrita a vos, le respondió la otra. Entonces vemos aquí que inmediatamente reaccionamos. Pero Jesús dice que no abrió su boca, se mantuvo en silencio, soportando. Ahora entonces, y uno podría decir, pero hermanos, nosotros no nos unimos a esos que se burlan. Pero quiero decirles, hermanos, cuando usted se burla de otro hermano, se está burlando de Cristo también. Cuando usted está maltratando a otro hermano, se está maltratando a Cristo. Cuando usted está ofendiendo a otro hermano, está ofendiendo a Cristo. Porque ¿sabe qué? Cristo se identifica con nosotros como hermanos también. Ahora entonces, vemos que alguien podría decir, nosotros no nos unimos a los soldados. Y este Pilato que entregó a los soldados a Jesús, que era miedoso. Y cuando uno tiene miedo puede hacer que el miedo lo lleve a grandes consecuencias. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, qué tremendo, ¿no? Lo que ellos están haciendo, y nadie decía nada más que todos se estaban uniendo. Todos se estaban uniendo, no había un defensor para Cristo. Estaba prácticamente solo, recibiendo el maltrato y el castigo. Y dice en el versículo 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ahora, si nosotros no lo describe Marcos aquí en este evangelio, ni lo describen prácticamente los evangelios, cómo realmente fue que sacaron a Jesús para que lo llevaran a la crucifixión. El castigo para los grandes criminales debía de ser un castigo vergonzoso, para que la gente pudiera tener temor y no llegar a esas consecuencias. Entonces dice que lo desnudaron, le pusieron sus ropas. A lo mejor después de haberlo soltado y haberle quitado su ropa y haberle puesto otra ropa, a lo mejor solamente le pusieron el manto que él andaba y lo llevaron desnudo. Ahora entonces era porque tenía que ser vergonzoso. Ahora entonces me contaba un amigo allá en una colonia en San Salvador que se llama Santa Lucía, aquí por la entrada, por cárcel de mujeres, en la entrada ahí. Me contaba un amigo, yo me fui de esa colonia y no me volví a tomar. ¿Y por qué te fuiste? Resulta que me asaltaron un día de pago. Y en la entrada de la colonia me quitaron el dinero, y me quitaron la ropa, los zapatos, y me dejaron desnudo, todo en puros calzoncillos. Y entonces, yo dije, ¿cómo voy a hacer para llegar a la casa? Mi casa está al lado de la colonia. Y aquí no tengo ningún conocido que me dé una ropa para poder vestirme. Y dice que en un montón de basura que estaba ahí estaba un plástico todo sucio. Se envolvió, dice, con el plástico sucio y le puso la mano sobre los ojos y salió a la carrera. Salió a la carrera y dice que todo el mundo se volvió loco, dicen, y decían el nombre, no digo por respeto a él. Dice, se volvió loco fulano. Miren, va desnudo envuelto en un plástico. Agarró su maletilla y se fue de la colonia, que no lo volvieron a ver en la colonia. Sentía vergüenza. Y
Y esa gente de la colonia siempre cuenta la historia mía, porque ya me han contado unos amigos. Qué vergüenza. Imagínese usted, el Rey de Reyes, el que estaba allá en el cielo siendo reverenciado por los ángeles, que le daban honor, le daban la gloria, y que vino a este mundo y vino aquí a sufrir tremenda vergüenza. Entonces, hermanos, lo que Cristo hizo por usted no es cualquier cosa. No piense que la salvación que Cristo le ha dado es algo que no tuvo un costo tremendo. No solamente un costo físico de morir en una cruz, sino el costo de sentir la humillación, la vergüenza, el insulto. Bueno, y dice que lo escupían. Y en el Antiguo Testamento dice que le arrancaban la barba. Lo dejaron todo desfigurado. Es algo tan tremendo, ¿no? Una expresión tan tremenda que puede afectar la vida de un ser humano tan profundamente si le pasara lo mismo. Pero Jesús tuvo que soportar eso. No se lo merecía. En Hebreos dice que Él participó de nuestra naturaleza y fue sometido muchas veces a prueba, pero Él nunca pecó. Tenía nuestra naturaleza humana. Ahora entonces, versículo 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Ahora entonces, venía este hombre de repente, ¿verdad? De repente lo agarraron ahí. A veces por andarle curioso le va mal a uno también, hermanos, ¿verdad? Le puede ir mal. Cuando mi hermano Julio, ¿verdad?, estaba pequeño allá en San Gerardo, que empezó la guerra, siempre venía de ordeñar, ¿verdad?, con su baldecito con su poquito de leche. Venía de ordeñar y de repente se hallaba en los enfrentamientos ahí, ¿verdad? Y cuando pasaba salía con su baldecito de leche y siempre lo agarraba. Vení a cargar este herido que está aquí. El pobre Julio siempre teníamos nosotros que andar allí, ¿verdad?, con aprisiones por él. Porque se hallaba en la situación. A este hombre, ¿verdad?, el padre de Rufo, lo agarraron ahí, pero fue un gran privilegio también. Fue un gran privilegio, porque iba a servir en este momento al que no merecía estar en esa condición. ¿Por qué le pidieron que llevara? Solamente llevaba un palo, ¿verdad?, el atravesaño, porque el otro palo ahí siempre permanecía en su lugar. Entonces, porque Jesús ya estaba debilitado, tantos azotes y tanto castigo, ¿verdad? A la edad que él tenía todo el vigor de la juventud, pero había sido tan maltratado que no tenía fuerzas para llevar la cruz hacia el Calvario. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Bueno, lo llevaron, dice, a un lugar que se llamaba Gólgota, que el significado es la calavera, un monte, un lugar apartado de la ciudad. ¿Por qué es que apartaron a Jesús y lo fueron a crucificar allá afuera? En primer lugar, los ponían a los que sacrificaban, los ponían en un lugar público para que todo el mundo los pudiera ver y pudieran ver el espectáculo. Pudieran ver ese espectáculo, no de esa muerte ahí. También, otra de las razones teológicas es porque
los sacrificios que quitan el pecado los hacían fuera de la ciudad. Es decir, cuando iban a sacrificar los machos cabríos, que iban a sacrificar por los pecados del pueblo, de la gente, lo hacían fuera, allá afuera. Y en el momento y en la hora que Cristo iba a ser sacrificado, era el momento del sacrificio también del Cordero Pascual. A ese que sacaban fuera de la ciudad, ese cordero, ese macho con un macho cabrillo, lo identificaban, ¿verdad? El sacerdote le ponía la mano en la frente, se identificaba con los pecadores y los soltaban en el desierto para que murieran, para que ya los animales rapaces se lo comieran y para que fuera pagado el sacrificio, ¿verdad?, por los pecados de la gente, y los pecados eran cubiertos. En este momento el Cordero que estaba ahí para dar su vida era Jesús. Era el Cordero que iba a entregar su vida en la cruz. Iba a derramar la sangre por todos los pecadores. Iba a salvar al mundo de los pecados y llevarlos a la reconciliación con Dios. Pero vemos aquí que dice que la gente quería suavizarle el dolor a Jesús y le dieron vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. La mirra con el vino era un tipo de química que ayudaba a calmar el dolor, ¿sí? Como cuando uno se pone algo que es para el dolor, ¿verdad? Y suavizar. Ahora entonces, pero Jesús dice que no quiso tomar nada de eso. ¿Por qué? Porque él estaba sometiéndose a la voluntad de Dios, estaba sometiéndose a llevar, bueno, el castigo de todos, a sufrir el castigo de todos. También en el versículo 24 dice: cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Fíjense bien, le quitaron la ropa, le exhibieron en la cruz. En esa cruz, ustedes ven los crucifijos que venden, hermanos, en los mercados. ¿Está desnudo completo Jesús o está cubierto? No, le ponen está cubierto, pero esa no es la realidad. A Jesús lo clavaron en la cruz totalmente desnudo, porque era para vergüenza. Ahora la gente lo hace para suavizar, está gustando la cosa, le ponen una taparrabo ahí. Pero Jesús fue crucificado totalmente desnudo. Y todas las ropas que le quitaron empezaron a echar suerte entre los soldados para quedarse con esa ropa. Cada quien, ¿verdad?, se quedaba con una parte. Era costumbre de ellos. Pero fíjense bien, el que estaba ahí podía darles algo más preciado. Podía darles la salvación, podía darles la vida eterna. Y en lugar de agarrarse, ¿verdad?, de ese Salvador para que le diera la vida eterna, estaban agarrando algo que pronto se acabaría y se arruinaría, algo que no valía la pena, algo que era corruptible, que se iba a acabar. Por eso, siempre que predicamos estamos diciendo: si alguien no es salvo, agárrese de ese Cristo que murió en la cruz, confíe en Él, que eso es precisamente, al morir en la cruz, era lo que estaba haciendo, dando la salvación para la raza humana. Entonces, y por eso estos soldados estaban haciendo algo y burlándose a lo mejor de Cristo, pero en lugar de agarrar lo mejor, estaban agarrando lo que no tenía valor. Y dice aquí en el versículo 25: y era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Ahora entonces le pusieron un título
arriba de su cabeza. Eso era una costumbre, porque era costumbre de poner esta inscripción para que la gente se diera cuenta por qué estaba muriendo. ¿Por qué estaba muriendo? Realmente, versículo 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Entonces vemos ahí que Jesús estaba en medio de dos ladrones, de dos malhechores, porque la verdadera razón de estar en una cruz era por una causa que solamente condenaban a los peores criminales. Y Jesús estaba cargando con el pecado de todo el mundo. Se estaba reconociendo a ese Jesús en la cruz como el peor de los criminales. En Gálatas dice que maldito el que muere en un madero. Se estaba echando la maldición de todo el mundo. Ahora entonces vemos aquí que también estos ladrones era por una causa justa que estaban ahí, pero Jesús no debía nada. Pero dice el versículo 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Cierto? Entonces, las autoridades no se conformaron con haber mandado a la crucifixión a Jesús, sino que personalmente fueron a acusarlo ahí a la cruz. Y le dijeron: si tú decías que podías derribar el templo en 3 días, podías el templo y reedificarlo en 3 días, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y precisamente, hermanos, en ese momento se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho. Iba a morir, pero en 3 días iba a resucitar. No estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando de su propio cuerpo, de su muerte en la cruz. Ahora entonces, y le insultaban y le acusaban ahí, ¿verdad? Tú que decías que eras, bueno, el Hijo de Dios, desciende. Se burlaban de él. Ahora entonces, y también dice en el versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, unos escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Entonces vemos aquí que reconocían ellos, los principales sacerdotes, que Jesús había hecho cosas extraordinarias. A otros salvó, a otros salvó. Qué triste, hermanos, que la gente pueda reconocer que Cristo es el Salvador, pero no quiere que sea su Salvador. Qué triste que mucha gente reconoce a ese Cristo como Salvador, pero no quiere que sea su Salvador. Qué tristeza, ¿verdad? Hay mucha gente en este mundo de esa manera. Y ya para ir terminando, y dice en el versículo 32: y el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. En los otros evangelios hay una descripción más completa de estos que estaban con él. Y sí, lo que sabemos es que uno de ellos no confió en Cristo y uno de ellos sí se salvó. En el último momento de su vida reconoció a Cristo como su Salvador.
¿Por qué? ¿Cómo es que una persona se salva? Muchas veces hacemos la pregunta. La gente dice, bueno, por guardar los mandamientos, por hacer buenas obras, por ir a la iglesia, por dar dinero, por, bueno, hacer infinidades de cosas. Pero fíjense bien, este hombre que estaba en la cruz solamente dijo unas palabras: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él no hizo una oración, él no levantó la mano, no se bautizó, no fue a la iglesia, no dio dinero, pero Jesús le respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el Rey de Reyes que estaba muriendo en la cruz y estaba salvando a la humanidad. Y el Salvador le mostró a la gente ahí, en ese momento, que hasta en el último momento de su existencia ahí, antes de morir, Él podía salvar a la humanidad y podía salvar a la gente. Y te puede salvar a ti si no eres salvo. Alguno que no sea salvo te puede salvar también. Solamente tienes que confiar en Él, reconocerlo, que Él es tu Salvador, que Él murió por ti en esa cruz para salvarte. Es lo único que tienes que hacer. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor.